a la clase. Buenos días, Isabel. Buenos días, José. Muy buenos días. Aquí está. Aquí tenemos la semana número 7. El tema a desarrollar es reacciones químicas y nucleares. En el tema de reacciones químicas y nucleares tenemos que ver qué cosa es una reacción química. ¿Dónde vemos ejemplos de reacciones químicas? Por ejemplo, cuando vemos un metal que se oxida, ¿no? Un clavo que se oxida, una chapita que se oxida. Entonces vemos la oxidación a nuestro alrededor. Los metales se oxidan. Una puerta de metal se oxida, una ventana de metal se oxida, ¿no? Entonces los metales se van a oxidar. La oxidación se podría decir que es una reacción química. Así es, la oxidación es una reacción química. Cuando prendes un palito de fósforo, no sé si has visto cómo se prende el palito de fósforo, ¿no? Ahí haces una fricción, un rozamiento y se prende, ¿no? Hay liberación de energía. Ves la flama, la llama que se forma. Entonces ahí tenemos una reacción química también. Hay otra evidencia, ¿no? De que está ocurriendo una reacción química. ¿Con qué está relacionado las reacciones químicas? Las reacciones químicas están asociadas a los cambios químicos. ¿Y qué cosa era un cambio químico? Un cambio químico era cuando se rompen enlaces químicos y se forman nuevos enlaces químicos. Entonces, si se rompe un enlace químico y se forman nuevos enlaces químicos, estamos hablando pues de una reacción química. En la clasificación de las reacciones químicas vamos a decir que hay reacciones por su comportamiento, 1, 2 por su energía, 3 por el sentido de la reacción o por su composición, y 4 por el cambio en su número de oxidación. Si el número de oxidación cambia o el número de oxidación no cambia, o el estado de oxidación cambia o no cambia el estado de oxidación. Luego de clasificar las reacciones químicas vamos a pasar a los métodos de balance. Una reacción química se expresa a través de una ecuación química. La ecuación química es la representación de la reacción química, ¿no? Esta reacción química debe ser balanceada. ¿Qué significa un balance? Significa que los átomos de los reactantes deben ser igual a los átomos en el producto. O sea, si en los reactantes hay 10 átomos, en el producto también deben haber 10 átomos. Con esto cumplimos, ¿no?, la ley de Lavoisier, que nos dice que la masa de los reactantes va a ser igual a la masa de los productos. En nuestro caso diremos que la cantidad de átomos en los reactantes debe ser igual a la cantidad de átomos que hay en el producto. Entonces vamos a hacer el balance, métodos de balance. El balance más rápido es el método del tanteo, tanteando, pues, ¿no? Aún el método del tanteo tiene un procedimiento. Primero se hace el balance del metal, segundo el no metal, tercero el hidrógeno y al último lo dejas al oxígeno. Luego también podríamos ver un tipo de balance un poquito matemático llamado balance algebraico, pues, ¿no?, donde los coeficientes van a ser variables, ¿no? Pueden ser letras como A, B, C y D. Y establecemos ecuaciones, ¿no?, entre los reactantes y productos. Resolvemos el sistema de ecuaciones y tenemos los coeficientes estequiométricos. Otro método es el llamado método redox. En el método redox se ve el número de electrones que se transfieren. Va a haber un caso donde se pierde electrones y otro caso donde se gana electrones. Según el método del balance redox, el número de electrones que se gana debe ser igual al número de electrones que se pierde. ¿Ya? Ese sería el método del balance redox. Ahora, el balance redox no es completo. Falta terminar de hacer el balance, y para terminar de hacer ese balance se hace por el método del tanteo. Vamos a terminar por tanteo. ¿Ya? Vamos a terminar por tanteo. Muy bien. Y así va a ser, ¿no? Esos son los métodos del balance. Y finalmente vamos a ver lo que son reacciones nucleares, ¿no? Con esto cerramos la clase y con los problemas de aplicación. Muy bien, voy a dar inicio a la clase con las diapositivas. Bienvenidos al curso de química, jóvenes.
Muy bien, aquí tenemos la semana número 7, reacciones químicas y nucleares. Probando 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha bien el audio? Sí, profesor. Sí, se escucha bien, gracias. A veces el audio no se escucha bien y por eso hago la consulta. Muchísimas gracias, jóvenes. Bien, semana número 7 dice reacciones químicas y nucleares, ¿no? ¿Qué es una reacción química? Diremos que una reacción química es un cambio químico. ¿Y qué cosa es un cambio químico? Cuando se rompen enlaces químicos y se forman nuevos enlaces químicos. Ya eso va a ser una reacción química. Tenemos acá reacciones químicas. Es el cambio o transformación de una o más sustancias llamadas reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamados productos. Durante una reacción química ocurre ruptura y formación de enlaces químicos. Tenemos acá, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno van a reaccionar. Acá se está rompiendo, ¿no? Acá había una molécula de hidrógeno donde el enlace se ha roto y acá había una molécula de oxígeno donde el enlace se ha roto, pues, ¿no? Se rompen los enlaces y se forman nuevos enlaces, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno reaccionan para producir agua, pues, ¿no? Entonces esa es la reacción química de formación del agua, ¿no? El hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar la molécula del agua, pues, ¿no? Como vemos acá, la molécula de hidrógeno ha roto su enlace, ¿no? Acá había un enlace químico que los unía, se ha roto el enlace hidrógeno-hidrógeno, y el oxígeno también ha roto su enlace y ahora se está uniendo pues al átomo de hidrógeno y al átomo de hidrógeno y estaría formando la molécula de agua, ¿no? Entonces, una reacción química es el cambio o transformación de una o más sustancias llamados reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamados productos. Durante una reacción química ocurre ruptura y formación de enlaces químicos, ¿ya? Seguimos. Tenemos acá evidencia de reacciones químicas. ¿Cómo sabemos que está ocurriendo una reacción química? ¿Cuál es la evidencia, ¿no? ¿Cómo evidenciamos que está ocurriendo una reacción química? ¿Cuáles son las evidencias? Un caso sería la liberación de gases. O sea, si tú haces reaccionar A más B y se libera un gas, ¿no? Hay liberación de un gas. Entonces, esa liberación de gas es la evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Ya esa va a ser la evidencia. Entonces, liberación de gases se puede poner como evidencia, ¿no? Como una prueba de que está ocurriendo una reacción química. Otra prueba de que está ocurriendo una reacción química, mira, acá, mira, está reaccionando y está liberando energía, un brillo, y está liberando un gas, ¿no? Acá se ve un gas que se está formando. Entonces, esto también es otro ejemplo de evidencia de una reacción química, la liberación de energía, ¿no? Libera energía. Otro ejemplo de otra evidencia, ¿no? De que está ocurriendo una reacción química es el cambio de color. Bueno, ahorita es transparente, pero si tú lo destapas, ¿no? Va a cambiar de color, va a oscurecerse, va a volverse color pardo, marrón, así más o menos se va a cambiar. Y es debido a que va a haber una reacción, ¿no? Con el oxígeno del aire. Entonces, cuando esto de acá se destapa, se ve ese cambio de coloración. Y el cambio de color es una evidencia también de que está ocurriendo una reacción química. Formación de precipitados. Mira, acá tú tienes un tubo de ensayo donde tú tienes, por ejemplo, nitrato de plata. Y acá tienes otro tubo de ensayo donde tienes cloruro de sodio. Si tú agregas el cloruro de sodio al nitrato de plata, acá se va a formar un sólido insoluble, ¿no? El cloruro de plata. Ya, el cloruro de plata que van a ser partículas de color blanco, que va a enturbiar el sistema. Bueno, acá habría que hacer la reacción química, ¿no? Este líquido, pasarlo a este líquido. Y al pasarlo, va a reaccionar y se va a ver cómo comienza a enturbiarse. Al final queda como si fuese agua de arroz. No sé si alguna vez has lavado el arroz y el agua queda blanquecina, ¿no? Con puntitos blancos. Igualito acá va a ocurrir eso. El tubo de ensayo va a estar con puntitos blancos, ¿no? Puntitos blancos que significa que se está enturbiando. Ya ha habido una reacción química. Luego va a sedimentar formando un depósito de cloruro de plata, ¿no? Un precipitado, ¿no? Un precipitado de cloruro de plata. Y esas serían las evidencias de que está ocurriendo una reacción química, pues, ¿no? Liberación de gases, liberación de energía,
cambio de color, formación de precipitados. Jóvenes, ¿y qué pasaría si ninguna de estas evidencias se nota? O sea, no vemos que salga gas, no vemos energía, ¿no? Deslumbrante, o no vemos un cambio de color, o no vemos, pues, la formación de un precipitado. En ese caso, ya se necesita ya pruebas químicas, ¿no? Reacciones de identificación del producto que esperamos formar. O sea, yo espero formar un producto, pues, ¿no? Y ese producto que yo espero formar, ¿no? Lo que se está esperando formar, hay reacciones químicas de identificación, ¿ya? Que identifican específicamente el producto que yo quiero obtener, ¿no? Quiero obtener. Entonces, en el caso de que estas evidencias no aparezcan, ¿no? ¿Qué pasaría si no aparecen estas 4 evidencias? Y tú te preguntas, ¿habrá habido reacción química o no habrá habido reacción química? Entonces, en ese caso, se necesita, pues, de análisis específicos de la formación del producto, de identificación del producto formado. Muy bien, seguimos. Ecuación química, claro. La ecuación química es la representación de la reacción química. O sea, yo tengo una reacción química y yo tengo que representar de alguna forma. Y eso es la ecuación química. Acá tenemos, por ejemplo, una reacción química entre el sodio y el agua. El sodio es un metal alcalino muy reactivo frente al agua. Si tú pones, pues, sodio acá en agua, en esta cápsula, ¿no? Acá hay una cápsula. Tiene agua y le hemos agregado sodio. Mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que hay una reacción violenta con liberación de energía, ¿no? Tanto es así que el metal se forma flama acá, se enciende, pues, ¿no? Forma una flamita y comienza a dar vuelta en la superficie del agua. Entonces hay una gran liberación de energía. Entonces el sodio, metal alcalino, muy reactivo con el agua, ¿no? El sodio reacciona con el agua para formar hidróxido de sodio, ¿no? Acuoso, más hidrógeno molecular gas. Entonces, la reacción química del sodio con el agua nos daría hidróxido de sodio, ¿no? Hidróxido de sodio más hidrógeno gaseoso, ¿no? Se va a liberar un gas. Las sustancias iniciales, que es el sodio y el agua, ¿no? Cuando están separadas se llaman reactantes. Entonces, yo tengo una granalla de sodio, un pedacito de sodio, y tengo agua líquida en la cápsula, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Esas sustancias se llaman reactantes, se le llaman las sustancias iniciales. Cuando el sodio reacciona con el agua, forma el producto, hidróxido de sodio, que sería esto de acá, el hidróxido de sodio, más el hidrógeno. Entonces, el producto son las sustancias que se están generando, serían las nuevas sustancias. Entonces, esta es una nueva sustancia, hidróxido de sodio. Se ha formado hidróxido de sodio y se ha liberado gas. Donde los coeficientes 2, 2, 2, 1 son llamados coeficientes estequiométricos, ¿ya? La letra S significa sólido, la letra L significa líquido, la letra G significa gas. Son los estados físicos de la sustancia, ¿no? Sólido, líquido y gas. Eso es lo que significan las letras entre paréntesis. Ahora, el AC, ¿qué significa? El AC significa acuoso, ¿ya? AC, ¿qué significa? Acuoso. Es decir, disuelto en agua. O sea, entonces, quiere decir que el agua lo está disolviendo, ¿no? Disuelto en agua. La flechita, esta flechita de acá, significa sentido de la reacción, ¿no? Este es el sentido de la reacción. Bueno, y esa sería la representación de una reacción química a través de una ecuación química. Muy bien, seguimos. Clasificación de reacciones químicas. Según el comportamiento de los reactivos, tenemos reacción de adición, síntesis o combinación, ¿ya? Tenemos A, que reacciona con B. A más B me da AB, que este sería el compuesto en este caso, ¿no? Yo tengo el reactante A y el reactante B, y ellos se unen para formar AB. Ejemplo, tenemos acá el hidrógeno, gas, que reacciona con el oxígeno gaseoso y nos da la molécula de agua, ¿ya? Acá se ha hecho un balance, obviamente. 2 por 2 son 4 átomos de hidrógeno. 2 por 2 son 4. 2 átomos de oxígeno. Y este 2, acá hay un 1 que está sobreentendido. Vamos a colocarlo acá. Vamos a decir que acá debe haber un 1 que está sobreentendido. Vamos a poner acá. Que en el caso del agua, acá está la unidad, pues, ¿no?
Ahí está, mira. Entonces, este 2 afecta a este 1. Lo está multiplicando. Sería 2 por 1. 2 por 1 sería 2. Hay 2 átomos de oxígeno. Y este 2 afecta a este 2. ¿Ya? Y sería 2 por 2 serían 4. Acá hay 4 átomos de hidrógeno. Acá también, mira, este 2 afecta a este 2. 2 por 2 son 4. 4 átomos de hidrógeno. 4 átomos de hidrógeno. Acá está sobreentendido que está el coeficiente 1, pues, ¿no? Entonces, 1 por 2 sería 2. Acá hay 2 átomos de oxígeno y acá también hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, la ecuación está balanceada. Muy bien, y ese sería pues, un ejemplo, ¿no? De una reacción de adición. El hidrógeno se une al oxígeno para formar agua. Acá tenemos otro ejemplo de reacción de adición, ¿no? El nitrógeno reacciona con el hidrógeno y al reaccionar te da amoníaco. Este es amoníaco. Tenemos acá 2 átomos de nitrógeno, acá hay un átomo de nitrógeno, ¿no? 1. Este 2 afecta al 1, sería 2 por 1, 2. Y acá hay 2 átomos de nitrógeno, acá el coeficiente sería 1, pues, ¿no? 1 por 2 sería 2, pues, ¿no? Acá hay 3 por 2, 3 por 2 serían 6, 6 átomos de hidrógeno. Y acá sería 2 por 3 serían 6, 6 átomos de hidrógeno. La ecuación está balanceada, ¿no? La cantidad de átomos en los reactantes es igual a la cantidad de átomos en el producto. Bueno, y esos son ejemplos de reacción de adición, ¿no? Síntesis o combinación. ¿Seguimos? Según el comportamiento de los reactivos, tenemos reacciones de descomposición, ¿no? Acá se va a separar, ¿no? Acá tenemos el compuesto AB y se separa en A más B, ¿no? Se están separando, se están separando. Entonces tenemos el compuesto AB, ¿no? Y se separa en A más B. ¿Por eso se separan? Sí, ellos se van a separar. Mira, aquí están juntitos formando el compuesto, ¿no? Todo esto de acá forma una unidad que nosotros llamamos el compuesto, pues, ¿no? Este es el compuesto. Pero ¿qué ha sucedido? Que este enlace se rompe y ahora están separados, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Ellos estaban juntos, ¿no? Formando este compuesto, pero ahora, ¿qué ha sucedido? Se han separado. A se ha separado de B. Ya no están juntos. Se han separado. Así es. Entonces, esto es una reacción de descomposición, ¿no? Cuando se separan, ¿no? Se separan. Ejemplo, acá tenemos el clorato de potasio. Por efecto del calor se separa oxígeno más cloruro de potasio. Entonces, acá ha habido una reacción de descomposición, una separación. Acá tenemos el agua y el hidrógeno se separa del oxígeno, formando hidrógeno más oxígeno. Acá también ha habido una separación, ¿no? Se están separando. Entonces, lo que tú debes entender es que todo esto de acá es el compuesto, pues, ¿no? Todo esto de acá es el compuesto. ¿Y qué ha pasado con este compuesto? Se ha separado. Ahora es oxígeno y ahora es cloruro de potasio. ¿Ya? Se han roto los enlaces y se han formado nuevos enlaces. ¿Qué ha sucedido acá? Una separación, jóvenes. Ha habido una separación. Se han separado. Así es, se han separado. Entonces, esto es un ejemplo de reacción de descomposición. ¿Ya? Sería una reacción de descomposición. Ahora, cuando se usa fuego, calor, se llama pirólisis. Y ese triangulito significa aumento de temperatura. Estás calentando el sistema. ¿Ya? Eso significa ese triángulo. Entonces, ese triangulito encima de la flechita significa que estás aumentando la temperatura. Y debido al incremento de la temperatura, la estructura se rompe y se forman nuevos enlaces. En el otro proceso, en el caso del agua, CE significa corriente eléctrica. Si tú haces pasar corriente eléctrica, rompes el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno y se forma hidrógeno más oxígeno. A ese proceso se llama electrólisis, pues, ¿no? Electricidad, lisis, romper con electricidad. Pirólisis, lisis, romper. Piro, fuego, romper con fuego, ¿no? Ese es pirólisis, romper con fuego. Y electrólisis, romper con electricidad. Muy bien, y esos son ejemplos de reacciones de descomposición. Seguimos. Otra clasificación por su comportamiento serían las reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Entonces aquí tenemos a A que va a desplazar a B, va a ocupar su lugar. Y entonces B ha sido desplazado.
Generalmente yo, para explicar esto y que me entiendan a la primera nada más, yo le digo, muchachos, es como B, este es el compuesto, pues, ¿no? Es como un corazoncito, les digo así. Esto es como un corazón. B y C forman un compuesto, están juntos, ¿no? Están enlazados, acá hay enlace, ¿ya? Acá hay un enlace. Ahí está. Eso sería B con C. Pero ¿qué pasa? Viene A y ¿qué hace A? A desplaza a B, lo saca, mira, lo está sacando a B, ocupa su lugar. Eso es una reacción de sustitución o desplazamiento, porque A ocupa el lugar de quién, está ocupando el lugar de B, pues, ¿no? Ocupa su lugar. ¿Ya? Entonces, es lo que está sucediendo, ¿no? Esa es una reacción de sustitución. O sea, A ocupa el lugar de B y B ha sido desplazado, mira. B ha sido desplazado. Está solito B. Y A ahora está con C, ¿no? A está ahora con C. Entonces, ahora ellos han formado el compuesto, pues, ¿no? Ellos están formando parte del compuesto. Acá está. Profesor, ¿eso está pasando? Sí, eso está pasando. Mira. Mira. Esa es una reacción de sustitución. A ocupa el lugar de B, lo desplaza, lo saca. Y A se queda con C y B ha sido desplazado. Y acá ocurre eso, ¿no? Acá hay ejemplos de reacción de desplazamiento. El sodio desplaza un átomo de hidrógeno y se queda con el OH y se forma el hidróxido de sodio. ¿Y qué pasó con el hidrógeno? El hidrógeno forma hidrógeno gaseoso. Ha sido desplazado el hidrógeno, pues, ¿no? Ocurre lo mismo acá, mira, el zinc desplaza al cobre, ocupa el lugar del cobre. Y el sulfato sería el sulfato de zinc, pues, ¿no? Y el cobre, que estaba con el sulfato, ahora está solito, mira. El cobre ha sido desplazado. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Reacciones de sustitución o desplazamiento, pues, ¿no? Son reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Eso se puede ver acá, ¿no? Claramente se ve aquí, pues, ¿no? Aquí podemos ver claramente eso, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí está. Profesor, quedó clarísimo, pues, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? Ahí está, mira. Ahí está. Entonces, ¿ha habido una reacción de desplazamiento? Sí. El zinc, ¿a quién ha desplazado? Al cobre, ha ocupado su lugar. ¿Y qué pasó con el cobre? Ha sido desplazado, ahora está solo el cobre, pues, ¿no? Así, se ha formado el sulfato de zinc. Ese es un ejemplo de reacción de desplazamiento simple o sustitución. Seguimos. Reacción de desplazamiento doble o metátesis. Claro, es cuando tenemos dos compuestos y ahora ahora es doble sustitución o doble desplazamiento, pues, ¿no? Para explicar esto de acá, habría que mencionar que esto generalmente se da en el caso de iones, pues, ¿no? Diremos que el que está a la derecha tiene la carga negativa, B sería de carga negativa y A sería de carga positiva. Y acá C sería de carga positiva y D de carga negativa, generalmente, pues, ¿no? Entonces, este catión de este compuesto, porque este es un compuesto, entonces este catión va a buscar a este anión de acá. Entonces, A se une a D y es por eso que se forma este compuesto de acá, A con D. Este catión con este anión. Y este catión de acá busca a este anión de acá. Entonces, C se une con B y así se forma C con B. En realidad es un reordenamiento de iones. Si te das cuenta, este es un compuesto que podríamos decir que el que está a la derecha, generalmente, no en todos los casos, generalmente, tiene la carga negativa y el que está a la izquierda tiene la carga positiva. Cuando reacciona con este otro compuesto, que también el que está a la derecha tiene carga negativa y el que está a la izquierda tiene carga positiva, van a intercambiar iones. En otras palabras, este catión ya no quiere estar con este anión. El catión le dice al anión, bueno, ¿sabes qué? Ya no vamos a estar juntos. Y voy a buscar al otro anión que está acá. Entonces lo cambia este anión por este otro anión. Entonces A se une a D y C se une a B. Y así se forma el producto, ¿no? Eso es una reacción de desplazamiento doble o también llamado metátesis, pues, ¿no? Vamos a verlo acá. ¿Cómo sería aquí? Mira, tengo el nitrato de plata. La plata, ¿no?
es el catión. La plata tiene carga +1. El NO3 es el ion nitrato. Es el NO3 con carga -1. ¿No? Tiene carga negativa. En el caso del ácido clorhídrico, acá se rompe el enlace y se forma el ácido, ¿no? El protón, más el ion cloruro. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que sucede es que este catión va a buscar a este anión, ¿no? Este catión busca a este anión. ¿Para formar qué cosa? El cloruro de plata, ¿no? Ahí está formándose el producto cloruro de plata. Y este ácido, con este nitrato, va a formar ¿qué cosa? El ácido nítrico, ¿no? Ellos estarían formando el ácido nítrico. ¿Sí? Y esto es un ejemplo de una reacción de doble desplazamiento o sustitución. Muy bien. Lo mismo tenemos acá, ¿no? Tenemos al sulfato de sodio, ¿no? Acá tenemos 2 iones sodio con carga +1 y un ion sulfato, SO4 con carga -2. Acá tenemos al nitrato plumboso, que tenemos al plomo con carga +2 y al ion nitrato, ¿no? Al ion nitrato con carga -1. Como son 2 nitratos, estos serían 2 nitratos acá, ¿ya? Entonces tenemos 2 sodios, un sulfato, un plomo y 2 nitratos. Entonces, pero el nitrato tiene carga negativa y parece que tuviese carga positiva. No, esta es carga negativa, ¿ya? Vamos a aclararlo. Esto es carga negativa, sí, -1. Entonces, tenemos que el sodio, ¿no? ¿Qué va a hacer este sodio? Este sodio va a buscar al nitrato. ¿Para formar qué cosa? Nitrato de sodio. Y este plomo se une al sulfato. Plomo con sulfato formaría el sulfato plumboso, pues, ¿no? Ahí está el sulfato plumboso y la formación del nitrato de sodio. Como les mencionaba, ¿no? Es un reordenamiento de iones. Los iones intercambian, ¿no? Se intercambian los iones. Muy bien, y eso sería una reacción de desplazamiento doble o también llamado metátesis, ¿no? Eso sería una metátesis. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra metátesis o reacción de desplazamiento doble. Seguimos, vamos a seguir. Clasificación de las reacciones químicas. Otra forma de clasificar, uno ha sido por su comportamiento, ya terminamos por comportamiento. Por comportamiento había adición, ¿no? Había sustitución, había desplazamiento, ¿no? Simple o sustitución, descomposición y doble desplazamiento o metátesis. Ya terminamos por el comportamiento de los reactivos. Ahora nos enfocamos en la energía. Dice acá, según la energía involucrada. Hay reacciones químicas que liberan energía, ¿no? Liberan energía. Y hay otras reacciones químicas que absorben energía del medio que los rodea. Entonces tenemos dos variedades, dos tipos de reacciones considerando la energía. Aquellos que liberan energía y aquellos que absorben energía. Entonces acá tenemos las reacciones exotérmicas, son aquellas que liberan energía. Ejemplo, las reacciones de combustión completa. Tenemos el metano más oxígeno, da dióxido de carbono más agua, más calor. Entonces, el calor es un producto, ¿no? El calor se encuentra en la zona de los productos. Entonces, yo diré, cuando veo al calor en la zona de los productos, ¿no? Aquí, ¿no? Está el calor en la zona de los productos. Entonces, yo diré que es una reacción exotérmica. Entonces, acá está en la zona de los productos. Entonces, el calor está en la zona de los productos. Entonces, la reacción diremos que es una reacción exotérmica. Si no quiero poner la palabra calor, también puedo poner la energía, ¿no? 803 kilojoule por mol. Si veo esta simbología en el producto, significa también que la reacción es exotérmica. Entonces yo diría acá que la reacción también es exotérmica porque acá está ya el valor cuantitativo, pues, ¿no? Del calor, 803 kilojoule por mol. Bueno, esta representación de acá está en base a la entalpía. ¿Ya? Entonces acá esta va a ser la reacción química, ¿no? Todo esto es la reacción química. Acá están los reactantes y acá están los productos. Y este delta de H es como un dato adicional, pues, ¿no? Dicen, delta de H es igual a menos 803 kilojoule por mol. Acá lo que me interesa es este signo negativo. Cuando yo vea este signo negativo, significa que esta reacción química es exotérmica. ¿Ya? Eso es lo que va a significar. Entonces, para esta reacción química, si me dan el dato del delta de H, o sea, la variación de entalpía,
y yo veo que el signo que tiene es negativo, signo negativo, debo entender que esta reacción es exotérmica. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que entender. Reacción exotérmica. Seguimos. Reacciones endotérmicas, el otro tipo de reacción, cuando la reacción química necesita energía. Mira, acá han puesto, pues, este es como un pequeño soplete que le está dando energía a este tubo de ensayo, ¿no? Entonces acá va a ocurrir una reacción química. Y acá va a haber una reacción química. Entonces lo están calentando, ¿no? Esto de acá es como una flama, ¿no? Una flama, un pequeño soplete que, ¿no? Está dándole energía, calor a este tubo de ensayo y dentro del tubo está ocurriendo una reacción química. Tenemos acá el caso del óxido mercúrico, más calor me va a dar mercurio líquido más oxígeno. Entonces, para romper este enlace entre el mercurio y el oxígeno necesito calor. Y ahora, ¿dónde está ubicado el calor? Está ubicado en la zona de los reactantes o reactivos. Entonces yo me fijo y ahora el calor está ubicado acá. Pero ¿a qué zona pertenece esto? A la zona de los reactivos, ¿no? Si el calor lo encuentro en los reactivos, la reacción es endotérmica. Acá también, mira, el calor, pero expresado cuantitativamente como 181,6 kilojoule por mol. Entonces, cualquiera de estas dos representaciones me está indicando que el calor, ¿no?, está en la zona de los reactantes o reactivos y la reacción sería endotérmica. Ahora, esta otra representación, bueno, la reacción química es esta, ¿ya? Esta es la reacción química. Acá está el reactante y acá está el producto. Ponemos acá que esto es la variación de entalpía. Lo que me interesa acá es el signo. Si el signo es positivo, significa que la reacción es endotérmica, ¿ya? Entonces, si me dan de dato la variación de entalpía y me dicen que la variación de entalpía tiene un valor positivo, debo entender que esta reacción es endotérmica. Es una reacción endotérmica. Sí, dime. No, lo que pasa es que la representación es aparte, no está dentro de la ecuación química. O sea, la reacción química se representa a través de su reacción química. Y todo esto representa la reacción química. Acá tenemos los reactantes, ¿no? Ahí está. Y acá están los productos, ¿ya? Y yo le he puesto este cuadradito para indicar que esta es la reacción química y su representación a través de la ecuación química. Y acá le he puesto punto y coma para decir que esto está separado, es como un dato adicional, donde el delta de H es más 181,6 kilojoule por mol, que debo fijarme en el signo. Cuando yo lo vea de signo positivo, debo entender que esta reacción es endotérmica. ¿Se entendió la idea? Claro, lo estoy separando, por eso le pongo acá su punto y coma, pues, ¿no? Para separarlo, ¿no? Esta es la reacción química representada a través de su ecuación química y este es el dato adicional que te dan. Te dicen, para esta reacción, su delta de H, su variación de entalpía es más 181. No es lo mismo que esto de acá. Esta es otra forma de representar. Acá han colocado el calor dentro de la representación. Todo esto representa la reacción química. Y en la representación de la parte de los reactivos, los reactantes, el calor está dentro, ¿no?, de los reactivos, ¿no? Está como un reactivo, estamos, ¿no? Es el óxido mercúrico más calor, le están dando calor y como está en la zona de los reactivos, ya lo identifiqué, es una reacción endotérmica. Igualito acá, pues, ¿no? En lugar de poner la palabra calor, han puesto 181,6 kilojoule por mol, que sería el valor cuantitativo ya, pues, ¿no? Y esto también debo entenderlo que es una reacción endotérmica. Esto es un caso totalmente diferente, pues, ¿no? Acá tengo mi reactante, acá tengo mi producto, pero no me indican dónde está el calor. No me dicen que está en el reactivo, no me dicen que está en el producto. En lugar de poner la palabra calor o poner este numerito 181,6 kilojoule por mol, ¿no?, me ponen esta simbología, delta de H. ¿Qué debo entender por este delta de H? Que esta es la variación de entalpía. Y cuando esta variación de entalpía es positiva, significa que esta reacción química es endotérmica. ¿Se entendió mucho mejor?
Muy bien. Bien, seguimos entonces, seguimos. Eso era por su energía. Entonces, por su comportamiento había adición, descomposición, desplazamiento y doble desplazamiento. Por su energía están las exotérmicas y las endotérmicas. Seguimos. Ahora tenemos, según el sentido de la reacción, ¿no? Según el sentido de la reacción tenemos las reacciones irreversibles, ¿no? ¿Qué significa irreversible? Significa que el reactante, una vez que forma el producto, ya no puede regresar a ser reactante. Por eso se dice irreversible. Entonces tenemos acá las reacciones irreversibles, lo vas a reconocer por la flechita, ¿no? Esta flechita de acá, cuando aparece una sola flechita, significa que es irreversible. Acá también, mira, una sola flechita significa que es irreversible. Y acá también, una sola flechita me indica que es irreversible. Entonces, ¿cómo reconozco, cómo identifico las reacciones irreversibles? Por la flechita, ¿no? El sentido de la reacción. Cuando solo hay un sentido de la reacción, uno nada más, son reacciones irreversibles. Seguimos. Reacciones reversibles. ¿Qué significa reversible? Bueno, reversible quiere decir que los reactantes pueden pasar a ser productos y los productos pueden regresar a ser reactantes. Y lo voy a reconocer porque aparecen dos flechitas, dos sentidos de reacción, pues, ¿no? Entonces acá yo puedo ver que hay una flechita que apunta hacia el producto y otra flechita que apunta hacia el reactante. Cuando yo vea estas dos flechitas, son dos ahora, voy a decir que son reversibles. Entonces, si te preguntan, ¿no?, hacer una clasificación y quieres clasificarlo por el sentido, te fijas cuántas flechas tiene. Si tiene una, es irreversible. Y si tiene dos, es reversible. ¿Ya? Igualito acá. Esta reacción es reversible porque hay una flechita que apunta al producto y otra flechita que apunta a los reactantes. Igualito acá. Esta reacción es reversible. Los reactantes se transforman en producto y los productos se transforman en reactantes. Reacción reversible. ¿Ya? También va a ser considerado una reacción reversible, ¿no? Reacción reversible. Seguimos. Ahora vamos a considerar el número de oxidación. Según el cambio del número de oxidación. A ver, acá sí hay que ampliar un poquito más la teoría. Diremos lo siguiente. A ver, ¿qué podemos decir del número de oxidación? A ver, podemos poner lo siguiente. Por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿no?, poner una línea acá y tener valores, ¿no? 0, por ejemplo, más 1, más 2, ¿no? Más 3. Y por acá tener menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? Así, mira. Entonces, yo podría decir que yo inicio en 0, por ejemplo, generalmente trabajan en 0 y de 0 pasan a más 2, por ejemplo. Entonces, inicia en 0 y termina en más 2. Cuando el estado de oxidación o número de oxidación, estos numeritos van a representar el número de oxidación o también llamado estado de oxidación. Le podemos llamar número de oxidación o estado de oxidación. Entonces, si el número de oxidación cambia de 0, ¿no?, de 0, parte en 0 y termina en más 2, entonces, ¿qué vamos a decir que ha ocurrido? De 0 a más 2 vamos a decir que está ocurriendo una oxidación. Esto va a significar para nosotros una oxidación. Y una oxidación está relacionada con una pérdida de electrones. Pierde electrones. Ya pierde electrones. De 0 a 1 perdió un electrón. Y de 1 a 2 perdió otro electrón. En total ha perdido 2 electrones. Entonces, al pasar de 0, ¿no?, a más 2, de 0 a más 2, vamos a decir que pierde 2 electrones. ¿Ya? Y a eso se llama oxidación. ¿Ya? A eso lo voy a llamar oxidación. El otro caso sería, pues, si estoy en 0, supongamos, y paso a menos 2. Entonces me ocurre pasar de 0 a menos 2, ¿no? Parto en 0 y termino en menos 2. Entonces, en este caso, diremos que se está reduciendo, ¿no? A esto le vamos a llamar reducción. De 0 a menos 2. Se está reduciendo. Y una reducción implica ganancia electrónica. Gana electrones. De 0 a menos 1 ganó un electrón. De menos 1 a 2 ganó otro electrón. En total ha ganado 2 electrones. Entonces acá ha ganado 2 electrones. Le podríamos decir que cuando el número de oxidación
aumenta, ¿no? Aumenta, se está oxidando. Y cuando el número de oxidación disminuye, se está reduciendo. Entonces tenemos dos caminos. O se desplaza hacia la derecha el número de oxidación, porque este sería el lado de la derecha, lo cual implicaría pues una oxidación, o se desplaza el número de oxidación hacia la izquierda. Si se va hacia la izquierda es una reducción, y si se va hacia la derecha es una oxidación. Veamos este caso de acá. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a analizar. Tenemos el nitrógeno que está con 0. ¿Ya? El nitrógeno dice que tiene 0, ¿no? Su número de oxidación o estado de oxidación. Y luego en este compuesto veo al nitrógeno con -3. Uy, vamos a ponerlo, vamos a hacer que aparezca -3. Vamos a poner acá -3, -2, -1, 0. Así mismo. Entonces, en el reactante está con 0, ¿no? Acá está con 0. Y en el producto está con -3. O está pasando de 0 a -3. Entonces, ¿qué diremos que ha ocurrido con el nitrógeno? El nitrógeno se ha reducido. Entonces ha ocurrido una reducción. Eso implica una ganancia, pues, ¿no? 1, 2, 3. Ha ganado 3 electrones. Gana 3 electrones. Entonces el nitrógeno se ha reducido y ha ganado 3 electrones. ¿Y qué está pasando con el hidrógeno? Pues está pasando de 0 a +1, pues, ¿no? Acá podemos ver que el hidrógeno pasa de 0 a +1, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de él? Si acá está en 0 y acá está +1, ¿no? Entonces está pasando de 0 a +1. Al pasar de 0 a +1, se está oxidando, ¿no? Acá está ocurriendo una oxidación. Y en esa oxidación pierde, pues, ¿no? Pierde. ¿Qué ha perdido? Al pasar de 0 a +1, pierde. ¿Qué está perdiendo, jóvenes? Pierde un electrón. ¿Se entendió? Esa es la idea, ¿no? De las reacciones tipo redox. Debo ver si hay ganancia electrónica o hay pérdida de electrones. Entonces podemos decir acá que el nitrógeno está ganando 3 electrones al pasar de 0 a -3 y el hidrógeno se está oxidando, es decir, está perdiendo electrones al pasar de 0 a +1, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Y en este otro caso, lo mismo, pues, ¿no? Podemos hacer nuestro análisis acá también, ¿no? Podemos decir que el zinc, ¿no? Acá está el zinc, 0, está pasando a zinc +2. Al pasar de 0 a +2, ¿qué está sucediendo? Se está oxidando, pues, ¿no? Se está oxidando. Y si se está oxidando, está perdiendo. Y ha perdido 2 electrones. Entonces, acá podemos decir que el zinc, al pasar de 0 a +2, está sufriendo una oxidación, ¿no? Una oxidación. Donde pierde 2 electrones, ¿no? Ha perdido 2 electrones al pasar de 0 a +2. Y el hidrógeno está pasando, pues, de +1 a 0, ¿ya? De +1 a 0. ¿Qué está pasando con el hidrógeno? De +1 a 0, eso es una reducción, pues, ¿no? Entonces el hidrógeno está pasando de +1 a 0. Se está reduciendo. Entonces esto de acá le vamos a llamar la reducción. Eso se va a llamar reducción, ¿no? El hidrógeno se está reduciendo. Es decir, está ganando. Gana, ¿no? Al pasar de +1 a 0, gana un electrón. Ha ganado un electroncito. Bueno, eso en líneas generales, ¿no? No lo he detallado todavía, pero eso es lo que significaría, pues, ¿no? Entonces, clasificación de las reacciones químicas. Las reacciones redox son las que tienen reducción y oxidación, ¿no? Donde sí hay reducción, donde sí hay oxidación. Entonces, esta palabrita red y esta palabrita red viene de reducción y ox viene de oxidación. ¿Ya? Así es. Reducción y oxidación. Eso son reacciones tipo redox. Eso según el cambio del número de oxidación. Entonces, estas reacciones las clasifico como redox, ¿no? ¿Seguimos? En toda reacción redox, dice acá, hay una reducción y hay una oxidación. No, acá están detallando, mira. La reducción disminuye el número de oxidación y es ganancia de electrones. Entonces, el hidrógeno +1 está pasando a hidrógeno 0, pero en total está ganando 2 electrones, claro, para formar este hidrógeno molecular. Y la oxidación aumenta el número de oxidación y es una pérdida de electrones. El magnesio 0
pasa a magnesio 2 y acá se está perdiendo electrones. Entonces, ¿qué significa este 2 en el producto? Cuando nosotros ponemos electrones en el producto, significa que pierde 2 electrones. Eso es lo que significa. Si colocamos electrones en la zona de los reactantes, significa que gana 2 electrones. ¿Ya? Bueno, esta es la representación, ¿no? Lo correcto, como deberíamos representarlo. Generalmente nosotros somos prácticos y este más 2 lo pasamos al otro lado restando. Pero eso ya es se podría decir un formalismo matemático. Que que está sumando, ¿no? Más 2 electrones lo paso acá. Y así lo conocen varios, pues, ¿no? Dicen magnesio 0 menos 2 electrones. Se convierte en magnesio más 2. Entonces siempre me preguntan, profesor, ¿no se le pone menos? Bueno, se puede hacer, ¿no? De lo que está acá sumando, lo pasas al otro lado como si fuese una ecuación matemática. Este más pasa al otro lado con menos y sería menos 2 electrones. Significaría que el magnesio pierde 2 electrones y forma el magnesio más 2. Claro, esta es la forma matemática, pero lo correcto es esta representación de acá. ¿Ya? Magnesio 0 forma magnesio más 2 electrones, donde debe entenderse que al ubicar los electrones en el producto, se está perdiendo electrones. Y acá, los electrones aparecen en la zona de los reactantes. Y si está en la zona de los reactantes, significa que se está ganando electrones. Y esta sería la representación correcta, ¿no? Si tú lo has aprendido de esta forma, es un formalismo matemático. ¿Qué es lo que han hecho? Este más 2 lo han pasado al otro lado como menos 2. Como si fuese una ecuación matemática, pues, ¿no? Si este es más, pasa al otro lado con signo cambiado, menos. Magnesio menos 2 electrones. Siempre me preguntan eso también. ¿Ya? Entonces ahí hago la aclaración. Muy bien, en toda reacción redox va a haber una reducción y una oxidación. ¿Ya? Ahí está. Seguimos. En toda reacción redox va a haber un agente oxidante, un agente reductor, una forma oxidada y una forma reducida. Entonces nosotros diremos acá, como el magnesio, ¿no? Como el magnesio está pasando de 0 a más 2, acá está sufriendo el proceso de oxidación. ¿Ya? Y el hidrógeno está pasando vamos a ponerlo acá, de más 1 a 0, ¿no? De más 1 a 0, acá está ocurriendo la reducción. ¿Ya? Ahí está ocurriendo la reducción. En la oxidación voy a encontrar al agente reductor. Entonces, él va a ser el agente. El agente reductor. ¿Ya? Y en la reducción aquí encontramos al agente oxidante. Profesor, ¿no es contrario? Claro, mira, acá está el magnesio se está oxidando. El magnesio se oxida. Pero el magnesio es el agente reductor. ¿No? Ah, profesor, ¿el magnesio se oxida? Sí, está pasando de 0 a más 2, se está oxidando, está perdiendo electrones, está perdiendo 2 electrones. Pero al magnesio lo vamos a llamar agente reductor. Entonces, ¿dónde encuentra el agente reductor? En el proceso de oxidación. Al producto de la oxidación se le va a llamar la forma. Entonces, todo esto de acá sería la forma. En este caso, la forma oxidada. ¿No? De la reducción. El producto de la reducción es él. Y a él se le llama la forma reducida. Entonces a él se le va a llamar la forma reducida. ¿Ya? Sería la forma reducida. Bueno, y ahí están los términos que se utilizan, ¿no? Agente reductor, agente oxidante, forma oxidada y forma reducida. Seguimos. Clasificación de las reacciones químicas. Según el cambio de número de oxidación, tenemos las reacciones no redox. Se le llama no redox porque no hay cambio en el número de oxidación. Si nos fijamos aquí, tenemos acá sodio más 1, sodio más 1. No ha cambiado, no ha habido cambio. Tenemos oxígeno menos 2, oxígeno menos 2, no ha cambiado tampoco el oxígeno. Hidrógeno más 1, hidrógeno más 1, no ha habido cambio, no cambia, siguen siendo iguales. Hidrógeno más 1, no ha cambiado. Y cloro menos 1, no ha cambiado.
Como te puedes dar cuenta, los estados de oxidación de los reactantes, ¿no?, de esta zona de acá, es igual al estado de oxidación o número de oxidación de los productos. Entonces, no ha habido cambio, siguen siendo iguales. A eso se le llama no redox, porque no ha habido cambio. No hay cambio en el número de oxidación. Entonces, para saber si una reacción es redox o no redox, tienes que dar números de oxidación. Si no, ¿cómo te vas a dar cuenta si es redox o no redox? Alguno me pregunta, profesor, ¿puedo identificarlo sin colocar los numeritos de arriba? Me dicen. No, tienes que hacerlo, tienes que colocar esos numeritos arriba. Esos estados de oxidación o número de oxidación sí o sí tienes que colocar. Si ves que cambia, es redox. Y si no cambia, es no redox, pues, ¿no? Seguimos. Acá tenemos un ejercicio, dice. Los metales alcalinos térreos se corroen con facilidad, por ejemplo, son susceptibles a las reacciones con ácidos fuertes. A continuación se muestra la ecuación que representa la reacción del magnesio con el ácido clorhídrico. Clasifique dicha reacción química según los 4 criterios. A ver, si quiero basarme en los 4 criterios, diría, a ver, este es un compuesto y el magnesio ha sacado al hidrógeno y se ha quedado con el cloro. A eso le llamamos. Por el primer criterio, podríamos decir que esto es una reacción de desplazamiento. Desplazamiento simple. O también le puedo llamar sustitución, pues, ¿no? Reacción de desplazamiento simple o sustitución. 2. Veo aquí al calor en la zona de los productos. Acá está en la zona de los productos el calor, en el producto. Y si el calor está en la zona de los productos, diremos que es una reacción exotérmica. Reacción exotérmica. ¿Ya? 3. Veo que hay una sola flechita. Y cuando había una sola flechita, un solo sentido, decíamos que era reacción irreversible. Entonces acá yo diré que esto es una reacción irreversible. Ya va a ser reacción irreversible. Ahora, por el número de oxidación, tengo que colocar los números de oxidación. El magnesio es 0, el hidrógeno es +1, el cloro es -1. Aquí el cloro es -1, 2 por 1, 2, -2, y acá sería +2, y aquí 0. De 0 a +2 se ha oxidado, y de +1 a 0 se ha reducido. Hay un redox. Entonces, es una reacción redox, porque sí ha habido cambio en el número de oxidación. Jóvenes, tienen un descanso a las 11:55, ya me pasé un minuto. Ya, vamos a continuar, vamos a dejarlo acá en el ejercicio número 2 y continuamos luego del descanso, ¿ya? Pueden ir a su descanso y continuamos a las 12:10, ¿no? Reiniciamos, ¿no? Reiniciamos a las 12:10. Espero que me hayan entendido, jóvenes. Nos vemos. Regresamos en ¿cuánto? En 15 minutos, jóvenes.